Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, los chismes y las historias más apasionantes que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense porque tenemos un programa explosivo, lleno de revelaciones y teorías que los dejarán boquiabiertos. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esas parejas de ensueño que vemos en la pantalla? ¿Será que el amor traspasa la ficción? O quizás, hay algo más, un contrato oculto, una estrategia cuidadosamente planeada. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que rodean a algunas de las parejas más queridas de la televisión turca. Y sí, como habrán leído en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas que han cautivado al mundo entero y cuyo romance, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha generado un sinfín de comentarios. Pero antes de que entremos de lleno en esa jugosa historia, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y nos dejen sus comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes, cuáles son sus parejas favoritas y si creen que en el mundo del espectáculo, todo vale. Así que sin más preámbulos, empecemos. La química en pantalla a veces es tan palpable que nos hace creer ciegamente en el amor verdadero. Pero detengámonos un momento a analizar cómo la presión mediática, las agendas de los representantes y las estrategias de marketing pueden influir en la imagen pública de las celebridades. Existe la posibilidad, por supuesto, de que dos actores se enamoren genuinamente en el set. De hecho, hay muchos ejemplos de parejas que han surgido así y han construido relaciones sólidas y duraderas. Sin embargo, también hay que reconocer que en un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, la imagen lo es todo. Y a veces esa imagen se construye cuidadosamente pieza por pieza, para maximizar el impacto en la audiencia y por supuesto, en las arcas de los involucrados. En este contexto, el matrimonio por contrato, ya sea literal o figurado, se convierte en una herramienta más en el arsenal del marketing de celebridades. Vamos a empezar hablando de la serie que lo cambió todo para Hande y Kerem, Sen Kalkam. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío como el hielo. La trama gira en torno a un contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarlo a recuperar a su exnovia. A cambio, Serkan pagará sus estudios. Claro, lo que ninguno de los dos imagina es que ese falso romance se convertirá en algo mucho más real. La ironía de la trama, reflejada en la realidad, es lo que alimentó las especulaciones sobre la autenticidad de su romance. La serie no solo proporcionó una plataforma para su actuación, sino que también les catapultó a la fama internacional, solidificando su estatus como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La serie es del género comedia romántica, perfecta para una tarde de domingo con palomitas de maíz. Además de Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuenta con un elenco de actores talentosísimos que le dan vida a personajes entrañables y divertidos. Pero sin duda el éxito arrollador de Sen Kalkam se debe en gran parte a la increíble química entre Hande y Kerem. Desde el primer capítulo, la tensión, las miradas y las sonrisas cómplices entre Eda y Serkan eran innegables. Y esa química se extendió fuera de la pantalla, alimentando los rumores de un romance en la vida real. Los paparazzi no descansaban, buscando la confirmación visual de lo que todos intuían, que el amor ficticio se había convertido en algo tangible y real. Cada fotografía, cada declaración pública, era analizada con lupa por los fans y la prensa, buscando pistas que confirmaran o desmintieran el romance. ¿Por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema? Porque la trama misma, un matrimonio por contrato, plantea la pregunta, ¿cuánto de lo que vemos es real y cuánto es actuado? La línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa cuando vemos a Hande y Kerem interpretando a una pareja que finge amarse. ¿Estaban simplemente actuando o estaban proyectando sus verdaderos sentimientos? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos mientras seguíamos cada capítulo de la serie. La metanarrativa de la serie, con su premisa de un amor fingido que se convierte en real, se entretejió con la realidad de la relación de Hande y Kerem, creando un bucle confuso y fascinante para el público. Esta confusión, lejos de ser negativa, alimentó el interés y la pasión de los fans, convirtiendo Sen Kalkam en un fenómeno global. Y hablando de proyecciones, vamos a otra serie donde la línea entre la realidad y la ficción parecía desvanecerse, Kiral Kask. Esta comedia romántica protagonizada por el Zinsan Güibar Arduk, cuenta la historia de Defne,
una joven camarera que se ve envuelta en un juego peligroso para salvar a su familia de la bancarrota. Neriman, una tía rica y entrometida, le ofrece a Daphne una gran suma de dinero para que conquiste el corazón de Homer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero codiciado. La misión de Daphne es hacer que Homer se enamore de ella y la pida en matrimonio. Pero por supuesto, las cosas no salen como Neriman las planea. Kiral Kask explotó el cliché del amor por interés, pero lo hizo con una frescura y un encanto que cautivaron al público. La serie se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a Elchin Sangu y Bar Arduk al estrellato. Al igual que Senkalkam, Kiral Kask es una comedia romántica ligera y entretenida, ideal para desconectar de la rutina. Elchin Sangu y Bar Arduk, al igual que Hande y Kerem, tenían una química impresionante en la pantalla. De hecho, muchos fans de la serie esperaban que su romance traspasara la ficción. Sin embargo, en este caso, la realidad fue diferente. Bar Arduk ya tenía una relación con otra actriz, Gupse Ozai, con quien luego se casó. Esta situación, lejos de decepcionar a los fans, generó un debate interesante sobre la diferencia entre la actuación y la realidad. Demostró que aunque la química en pantalla sea innegable, no siempre se traduce en un romance fuera del set. A pesar de que el romance entre Elchin y Bar nunca se concretó, la serie generó un gran impacto en el público. La trama, centrada en un amor de alquiler, plantea interrogantes interesantes sobre la autenticidad de los sentimientos y la influencia del dinero en las relaciones. ¿Es posible construir un amor verdadero sobre una base de mentiras y engaños? ¿Puede el dinero comprar la felicidad y el amor? Estas son algunas de las preguntas que nos deja Kiral Kask. Estas preguntas, aunque planteadas en un contexto de comedia romántica, resuenan en la vida real. Nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias sobre el amor y el dinero. Ahora, volvamos a Hande y Kerem. Después del éxito arrollador de Senkalkam, su relación fuera de la pantalla se confirmó. Los vimos viajando juntos, compartiendo fotos en sus redes sociales y profesándose amor eterno. Los fans estaban eufóricos. Parecía que el cuento de hadas de Eda y Serkan se había hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de presiones mediáticas insoportables. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. La ilusión del cuento de hadas se había desvanecido. La ruptura de Hande y Kerem generó una ola de tristeza y decepción entre sus fans. Muchos se preguntaban qué había pasado. ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron las agendas profesionales? ¿O quizás, la relación nunca fue tan sólida como parecía? Aquí es donde entran las teorías conspirativas. Algunos fans creen que la relación entre Hande y Kerem fue, desde el principio, una estrategia de marketing para impulsar el éxito de Senkalkam. Según esta teoría, la pareja se habría puesto de acuerdo para fingir un romance con el fin de generar interés en la serie y aumentar su popularidad. Una vez que la serie terminó, la relación habría cumplido su propósito y, por lo tanto, habría llegado a su fin. Esta teoría, aunque cínica, no carece de lógica. En un mundo donde la imagen lo es todo, no sería sorprendente que una relación amorosa se utilizara como herramienta de marketing. Otros fans más románticos se niegan a creer esta teoría. Insisten en que el amor entre Hande y Kerem era real y que la ruptura se debió a circunstancias externas. Argumentan que la presión de los medios, las exigencias de sus carreras y la dificultad de mantener una relación a distancia fueron factores determinantes en su separación. Esta teoría más optimista se basa en la creencia de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la realidad a menudo demuestra que incluso las relaciones más sólidas pueden sucumbir a las presiones externas. ¿Quién tiene la razón? La verdad probablemente nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es actuado? ¿Hasta qué punto las estrategias de marketing influyen en la imagen pública de las celebridades? Y lo más importante, ¿podemos confiar en lo que vemos en la pantalla o debemos ser más escépticos?
La respuesta probablemente se encuentra en un punto intermedio. Debemos disfrutar de las historias que nos cuentan en la pantalla, pero también debemos ser conscientes de que la realidad a menudo es más compleja de lo que parece. Para agregar un poco de contexto, consideremos otra serie turca, Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie, al igual que las anteriores, también generó rumores de romance entre sus protagonistas. La química entre Demet y Can era innegable y muchos fans esperaban que su relación traspasara la pantalla. Sin embargo, a diferencia de Hande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron su romance. Aunque se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, siempre negaron tener una relación sentimental. La ambigüedad de su relación alimentó las especulaciones y mantuvo a los fans en vilo durante mucho tiempo. Algunos fans creen que Demet y Can optaron por mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Otros, en cambio, sospechan que nunca hubo un romance real y que las apariciones públicas de la pareja eran simplemente parte de una estrategia de marketing para promocionar la serie. En cualquier caso, la historia de Demet y Can es otro ejemplo de cómo la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada en el mundo del espectáculo. Su caso subraya la importancia de la privacidad para las celebridades. La presión constante de los medios y los fans puede ser asfixiante y puede afectar negativamente la relación. Otro ejemplo muy sonado es el de Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Aunque la serie fue un éxito, no hubo ningún romance fuera de la pantalla. Este ejemplo demuestra que una química impresionante en la pantalla no siempre significa que hay algo más. Los actores pueden tener una gran profesionalidad y crear una conexión creíble para el público sin necesidad de estar enamorados en la vida real. La relación profesional entre Hande y Burak, a pesar de la química en pantalla, es un ejemplo de profesionalismo y dedicación al trabajo. Demuestra que los actores pueden separar su vida personal de su trabajo y pueden crear una conexión convincente para el público sin necesidad de involucrarse sentimentalmente. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante y a veces confuso mundo de las parejas de las telenovelas turcas. Hemos analizado cómo la presión mediática, las estrategias de marketing y las expectativas de los fans pueden influir en la imagen pública de las celebridades. Hemos visto ejemplos de parejas que se enamoraron en el set, de parejas que fingieron un romance y de parejas que optaron por mantener su relación en secreto. Y sobre todo, hemos aprendido que no todo lo que brilla es oro y que debemos ser cautelosos a la hora de creer en todo lo que vemos en la pantalla. La clave está en disfrutar de las historias que nos cuentan en la pantalla, pero sin perder de vista la realidad. Debemos ser conscientes de que las celebridades son personas reales, con sus propias vidas, sentimientos y problemas. No debemos idealizarlas ni juzgarlas basándonos en lo que vemos en la pantalla. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de rumores, especulaciones y verdades a medias. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de las parejas que hemos mencionado? ¿Creen que su romance fue real o una estrategia de marketing? ¿Cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirnos, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre las telenovelas turcas, noticias, chismes, análisis y mucho más. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas. Sigamos explorando juntos el fascinante mundo del entretenimiento turco.